temas son ética en las organizaciones, declaraciones de los derechos humanos, o sea, de la ONU, de 1940, la ética en teoría, o sea, cómo la gente se porta en teoría versus la práctica, el origen etimológico de la ética en los griegos y latín, historia de la ética, Kant, fundaciones, definiciones básicas, relativismo moral, seguridad social, bienestar versus utilitarianismo, contractualismo e incluir medios excluidos del contrato social. ¿Quién quiere empezar con alguno de esos temas? Ok. Hablando acerca de lo que se trató en el video, las actividades, pienso que tenemos una parte de esa actividad en la comunidad, ya que pues muchas veces no reaccionamos de la mejor manera, y esto pues va ligado a lo que nosotros creemos como el bien. Este bien pues menciona en el video de la doctora Adela Cortina que a lo mejor para nosotros un bien representa un mal para otra persona. Entonces ahí es cuando se da esta discordia al momento de hacer práctica la ética. También habla sobre la justicia, que debe de hacerse universal, que cuando hablamos de justicia es algo que se debe de hacer, no solamente porque creamos que es necesario, sino que al hablar de lo justo es algo de que debe de ser algo universal. Bueno, sobre eso creo que son dos temas separados. El primer tema era relativismo moral, ¿no? O sea, mucha gente dice sobre eso de una sociedad, por ejemplo, en la administración de Obama había nunca mencionaron su nombre, era un periodista, decía que había una asesora que decía, bueno, tenemos esta civilización aquí en Afganistán, y lo que hacen es que a las niñas allá, si cometían algún pecado musulmán, no me acuerdo ahorita qué falta hacían, les sacaban los ojos. Y decían, pero allá eso no está mal, porque tienen diferentes normas y reglas. Costumbre. Ajá, y el periodista, se llamaba Christopher Hitchens, decía, es que eso aún así está mal. O sea, porque... O sea, bueno, es obvio por qué está mal, ¿no? Entonces, ese es un gran debate en ética. De si las sociedades, las diferentes culturas, si tienen diferentes ideas de lo que está bien o está mal, tienen la razón. O sea, o si hay un estándar que aplica a todos, por así decirlo, ¿no? Eso es lo del relativismo moral. Y el segundo tema, lo de la justicia social, creo que lo que estaba diciendo es que no podemos simplemente construir una sociedad donde se beneficien a todos, nada más por bienestar, por así decirlo, porque tendríamos que comprometer los derechos de algunas otras personas, ¿no? Y se trata de más bien mantener los derechos básicos de las personas, o sea, en justicia, para no poder, para no tener una sociedad fea, ¿no? O sea, básicamente, se me va la onda, pero... O sea, creo que eso es a lo que se refería, ¿no? Hay una idea así de Bentham que decía que debemos de construir una sociedad que beneficie lo más posible a todos. Y en cambio, ella estaba diciendo que no, que debemos de respetar los derechos básicos. Creo que eso es lo que estaba estableciendo. Así que no es que estaba defendiendo un punto, creo que más bien Adela estaba más bien como que diciendo lo que creía concretamente en esos dos temas. Okay. Sí. Pues complementando a tu comentario, pues sí, de lo que pues llegué a ver en el primer video, el doctor Gustavo Bueno, veo que él se refiere mucho y pues da muchas vueltas al asunto con lo que respecta a lo que mucha gente cree que es moral o no lo es. Por ejemplo, como tú decías, de que tal vez yo me dicto por mi conciencia y pienso que, no sé, de robar es bueno, pero porque lo hago tal vez, como lo que decía, ¿no? Que las circunstancias, el objeto, fin y circunstancia, ¿no? Robar es bueno porque a lo mejor mi fin es por darle de comer a mis hijos, pero eso es por mi conciencia. Pero tal vez, en otro punto, a quien le robo, para eso es malo, y entonces pues ahí está la moral, ¿no? O sea, ese detalle, ese choque de conciencias, y como dice, una conciencia objetiva no puede ser verdadera. A eso te puedo referir.
bueno, yo considero, hay varios puntos aquí en los que estoy de acuerdo con ustedes, y más que nada la moral pues tiene que ver con los grupos, ¿no? O sea, el significado de moral como tal es fortalecer y preservar la vida de un grupo como tal. La moral aquí puede ser una y la moral en otro país puede ser otra. Yo creo que por ahí van esos puntos de discordia. Y algo que es importante, no sé si han escuchado el óptimo de Pareto, que sí, tiene que ver con esta parte de justicia, de buscar un punto de equilibrio en el que se hace un bien a uno sin afectar a otra persona como tal. Pero la cuestión es, ¿siempre podemos lograr un óptimo de Pareto? No, claro que no. Claro que no. Yo creo que se puede llegar a buscar un equilibrio, pero el óptimo como tal es muy difícil. Es muy difícil por esta parte de que lo que estaban mencionando ahorita, ¿no? Lo que es bueno para algunos a lo mejor no es lo mismo para los otros, ¿me entiendes? Sí, exacto. Entonces, tendremos que tratar de buscar algunas reglas quizá universales. Ok, yo agregaría ahí, igual en el video se menciona que la justicia está ligada a la prudencia. Entonces muchas veces nuestra forma de hacer práctica la ética también tenemos que aplicar y esto pues también con ese óptimo que dice. A lo mejor no le damos un óptimo, pero haciéndolo prudente podemos pues suavizar un poco la discordia, ¿no? Claro. La cuestión no es tanto si hay un óptimo, ¿no? Pienso, la cuestión es, si no podemos llegar a un óptimo, entonces, por ejemplo, supongamos que haya dos elecciones, ¿no? O beneficiamos un grupo y perjudicamos a otro, o viceversa, ¿no? Entonces, si no podemos llegar a un óptimo donde satisfazcamos a los dos grupos, ¿cómo elegimos a qué grupo, pues, básicamente fregar, ¿no? Sí. O sea, sí, es lo que se mencionaba en la primera unidad, ¿no? De la libertad, ¿no? Que pues se relaciona con la primera unidad acerca de las libertades, el PDF, un ensayo que leímos, en lo que decía que la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Entonces, pues se refiere mucho a ese tema de la moralidad y sobre todo del óptimo de Pareto, ¿no? O sea, no podemos llegar nunca a un equilibrio en el cual podamos satisfacer a todos. Por eso se crearon los derechos, ¿no? Y pues, aún así teniendo derechos y libertades, pues están obligados a respetarlos por nuestro beneficio, ¿no? Bienestar de convivencia, a todo eso que lleva. Ok. De otros temas. Sí, claro. Pues como se menciona en el video, la doctora comenta que la Declaración de los Derechos Humanos puede ser la más grande aportación a la ética que se ha hecho. Creo que como hace mención en su frase final, pues la ética es una inversión a largo plazo y los valores y derechos deben de ser efectivos. Y me encantó una frase final que dijo que hay que dejar el mundo mejor de como lo encontramos, ¿no? Realmente pues tenemos que usar todas las herramientas para lograr eso. Sería el ideal, ¿no? Sí, claro. Una buena frase. Considero que es muy padre eso que dices, compañera, y también tiene que ver con aspectos de libertad, ¿no? Como lo mencionaba Gerardo, ¿no? La libertad implica actos de razón, responsabilidad y derechos, ¿no? Sí, O sea, yo lo que creo es que estaba diciendo que era algo excepcional, ¿no? O sea, normalmente esa clase de cosas no pasan y si se ponen bien los derechos humanos, se está codificando muchas cosas que ya desde hace rato debían de haberse dado, ¿no? O sea, prohibiciones contra la esclavitud o incluso la declaración de los niños, o sea, tener un nombre, ¿no? O sea, es impresionante que para aquella época donde todavía había tanto sexismo y discriminación, hubieran creado un documento así. Creo que eso es a lo que se refería, ¿no? Claro.
Además, según esto menciona, ¿cómo se llama esto? La diferencia entre la ética, y cómo se llama, y la moral. ¿Quién quiere aportar alguna definición que tengan? Pues como mencionó Gerardo hace un rato, el doctor Gustavo Bueno hace mención a esta diferencia y sí es un poco redundante en lo que dice. Más bien explica que la ética se enfoca en el individuo y la moral en un grupo de individuos, o sea, en una sociedad, pero que en ocasiones estas intersectan, ¿no? Como comentaba igual Gerardo, a veces, pues, por buscar el bien de un individuo se perjudica una sociedad o viceversa, entonces es donde intersectan ambas. Claro, mira, uno de los significados, más que nada la ética, busca fortalecer y preservar la vida de un individuo como tal, ¿no? Y la moral es fortalecer y preservar la vida de un grupo. Es lo que yo entiendo más que nada, y para mí esa sería la diferencia básica entre ética y moral. Claro. De hecho, los dos videos estaban como que tenían cierta diferencia de opiniones. Él decía que había una distinción muy clara para él entre la ética y la moral, que uno era para, como dijo Carolina, la ética para individuos y la moral para grupos, donde pertenecen tales individuos. Mientras que la doctora profesora Adela Cortina decía que no había, a diferencia del doctor Gustavo, que no había distinción alguna, y eso me pareció pues muy interesante, ¿no? Y pues escuchar su argumento de que pues por el hecho de, pasando al otro tema, ¿no? De la etimología, ¿no? De que ética, que es ethos, que es carácter, ¿no? Y la moral, moris, que es costumbres, pues no puede estar separados, ¿no? Porque un individuo se desarrolla dentro, o sea, a ver, ya me hice bolas. A ver, el ethos, que es de ética, como todos sabemos, ¿no? Lo vimos en el video, y moris, costumbre, ¿no? La doctora decía, y que ethos y moris, carácter, costumbres, no podían estar desligados ni distintivos porque un individuo se desarrolla dentro de una sociedad. Por eso, eso me pareció un poco importante para complementar al tema que estamos llevando ahorita. Claro. Bueno, de hecho eso nos trae otro punto, ¿no? Lo de los griegos. O sea, creo que mencionó algo Gustavo acerca de ética por libro o algo así, que estaba basado en los griegos. Y creo que a lo que se refería es que el estudio de la ética como tal realmente empieza en Grecia, ¿no? Pero los griegos tenían una concepción muy diferente. Para ellos, los griegos no se trataba de lo que estaba bien, sino más bien de lo que la sociedad decía, ¿no? O sea, del orden, ¿no? Los egipcios también era así, se trataba del orden. Entonces, por eso hablan sobre el carácter. Y en Grecia es donde se desarrollan un montón de corrientes, los estoicos, o sea, Aristóteles. Prefiero que mencionan no me acuerdo qué otro filósofo ahorita de los griegos tuvo aparte de Platón, gran impacto. Pero, o sea, y hoy en día vivimos bajo el legado de estas personas, ¿no? De sus ideas, ¿no? Que todavía estamos debajo del peso de hace 2500 años. Bueno, en mi opinión, esto que comentas, pues es cierto, ¿no? Sin embargo, considero que la sociedad es sumamente cambiante y realmente no estamos igual que como estábamos el año pasado, mucho menos estamos igual que como estábamos hace 1000 años. Sin embargo, creo que las bases planteadas por estos pensadores que tú mencionas pues son básicas y tenemos que seguirlas tomando en cuenta a pesar del tiempo. Realmente esas bases, desde mi punto de vista, son fundamentales aun cuando la sociedad se encuentre tan cambiante. Sí, claro, como igual retomando otra vez, es que me quedó muy muy grabada el tema de libertad, y que decía que
la libertad que ahorita tenemos no es la misma que tenían nuestros padres, ni tampoco es la misma que tenían nuestros abuelos. Tal vez ellos estaban más regidos por el lugar donde nacían. Por ejemplo, si mi abuelo era granjero, solamente las personas que estaban ahí o que nacían ahí aspiraban a ser granjeros o a muchos comerciantes, pero ahora nosotros en nuestra actualidad pues tenemos esa libertad, ¿no? ese derecho ya de poder pues alcanzar otros, tal vez mudarnos, viajar y crear una nueva vida. Eso pues me viene todo eso a la mente, es de lo que hablas, Carolina. Sí, ¿verdad? El mundo ha cambiado mucho. Sí. Mencionar algo que no se ha mencionado acerca de los valores, que son, ¿cómo se podría decir? Muchas veces conocemos los valores. Hace mención la doctora Adela, que sabemos, si a nosotros nos preguntan ¿cuáles son los valores? Pues obviamente decimos honestidad, respeto, etcétera, pero muchas veces no los ponemos en práctica y esa es la meta a la que tenemos que llegar. O sea, como personas sabemos cuáles son, sin embargo no los ponemos en práctica. Ajá. La hipocresía, ¿no? Es lo que ponemos en práctica. Así, no todos pues todos pensamos que somos morales como tal, 100% morales tal vez, y pues la neta, y pensamos que todos son inmorales, o sea, ese era mi punto, pero realmente pues no vemos el panorama, ¿no? Que todos tenemos un tipo de cierto grado proporcional de inmoralidad. Sí, ¿verdad? Sí. Tiene que ver con lo que mencionamos al principio, ¿no? Lo que algunos creemos que está bien para unos y que está mal para otros, ¿no? Ajá. Y creo que otro tema que mencionan es el Gustavo Bueno, es el de las guerras, ¿no? Que dice, otra vez con el mismo tema, de lo que está bien para uno y otro. Menciona de la Segunda Guerra Mundial el imperativo de Kant, ¿no? O sea, de que para ellos estaba muy bien lo que estaban haciendo contra los judíos, las cámaras de gas, todo. Bueno, de lo que comentó el doctor Gustavo Bueno acerca de eso de la guerra, él empezó ese tema con respecto a la conciencia moral, porque él decía que muchos actúan bajo una conciencia, que piensan que la moral como tal es la ética como tal es a actuar con conciencia, ¿no? Porque muchos factores psicológicos que varían conforme al lugar donde se desarrollan las personas. Por ejemplo, incluso en Alemania nazi, que Hitler, pues ahora sí pues hizo una buena campaña, ya ven que sí era el un orador y convenció masas de personas para que pues lograran votar por él, y entonces pues nosotros tal vez en ese tiempo lo hubiéramos visto como un tirano, pero ellos lo veían como un libertador. Que Hitler convenció a las grandes masas de personas, o sea, como político, aunque él tenía ideologías, ¿no? Ideologías de asesinar a las personas, a los judíos, pues eso fue iniciar pues la guerra. Bueno, más bien, y pues las personas aún así votaron. Sí, lo único que en esa parte, a pesar de que para algunos la ética es una cosa y para otros es otro, sabemos que el matar no está bien. Pero no, eso debería ser lo que es la ética, no decir esto es uno para otro y otro, sino la idea absoluta que es de todos. Bueno, realmente es muy difícil encontrar una idea absoluta. Claro. Pero no quiere decir que no debamos de buscarnos, ¿no? O sea, debíamos de intentar, ¿no? Claro, pero siempre va a haber alguien perjudicado al final de la cadena, siempre. No necesariamente, o sea, creo que en eso sí estoy en desacuerdo. No me acuerdo si fue Gustavo Aldela el que lo mencionó, sí. que siempre perjudicamos a alguien, pero creo que hay cosas que perjudican menos. O sea, no es un juego de suma cero de que yo te robo el pastel o tú me robas el pastel. Hay cosas que podemos hacer que nos ayudan a todos y nos perjudican poco, ¿no? Tiene que ver con el óptimo de Pareto. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy muy de acuerdo con esa idea de economía. Tiene que ver muchísimo con eso. Exacto. Yo creo que es imposible,
O sea, llegar a un equilibrio como tal. Ajá. Porque, quieran o no, pues somos seres sociales, ¿no? O sea, aquí no es como en matemáticas, es que podemos llegar a un resultado en concreto como tal. Siempre va a haber ideas en las que vamos a divergir. Sí, exacto. Contigo, Roberto. De hecho, pues me parece muy bueno que nosotros como estudiantes de licenciatura en matemáticas estemos llevando esta materia, porque a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a tener resultados exactos y muy determinantes en todo, y sin embargo nos damos cuenta que en la vida cotidiana pues no es así, en el trato con la sociedad no es así. Entonces, como personas, independientemente de nuestra profesión, debemos estar preparados para este tipo de trato, precisamente para que no sea un yo doy todo y no recibo nada. Entonces, pues obviamente no vamos a encontrar un equilibrio como tal, pero sí pues tratar de manejar las situaciones de la mejor forma. Ajá. Como retomando lo que decía Roberto, de que somos seres sociales y que por más entre más grande sea la sociedad en la que se desarrolla un ser humano, pues más van a divergir en ideas. Siempre se van a crear subgrupos, grupos como los partidos políticos, como hasta en los deportes, ¿no? Se crean personas con diferentes gustos, con diferentes rasgos. Y entonces eso pues siempre va a sobresalir uno sobre otro, pues esa es la naturaleza social y a lo que se refiere la misma moral. Ok, y por último, creo que mencionó el contractualismo, y si no me equivoco, Adela se refería a la idea de Rousseau de por qué existen los gobiernos, ¿no? De que un gobierno, hasta dijo que publicó un libro llamado Democracia, no, algo de ética y democracia radical o algo así, y decía que, haz de cuenta, bueno, ahí mencionaba sobre la democracia, pero también mencionó del gobierno, que un gobierno, bueno, no lo mencionó, pero esta es la idea, un gobierno debería debería estar en poder no porque sí, sino porque le provee un servicio a las personas, y como que estás en un contrato con las personas de yo te doy buen gobierno y tú, por así decirlo, eres parte de la sociedad y aceptas mis reglas, ¿no? Entonces, o sea, ella mencionaba un contrato social. Ajá, sí, mencionaba sobre el contractualismo, que a ella le parecía mucho sobre que la gente quería muchos derechos, pero no obligaciones, que necesitaban deberes o algo así. O sea, yo no estoy necesariamente de acuerdo en que te puedan quitar algunos derechos nada más porque sí, pero en lo que sí me llamó mucho la atención es que ella decía, bueno, ¿y cómo incluimos a los miembros excluidos del contrato? O sea, por ejemplo, ¿qué tal si hay alguien inválido que no puede pagar sus impuestos, no? Ella dijo, ¿cómo incluimos a esos miembros? Pienso que eso es lo más importante de todo, ¿no? Que hay muchos miembros de nuestra sociedad que los ignoramos. Claro, considero que esa parte tiene que ver mucho con la diferencia entre equidad e igualdad. No sé si me entienden. Creo que sí había escuchado algo así, pero... Sí. Había escuchado que dicen que hay una diferencia, pero no me acuerdo si era sobre oportunidades o no me acuerdo qué. ¿Puedes elaborar un poco? Tiene que ver más que nada con las oportunidades en todos los puntos, ¿no? Básicamente la igualdad es cuando repartes igual el pastel. Pero a lo mejor hay una persona muy, muy flaquita y necesita comer un poquito más, ¿me entiendes? Sí. Y hay uno que, bueno, es un ejemplo medio tonto, ¿no? Pero a lo mejor uno ya tiene un poco de sobrepeso y no necesita tanto pastel, ¿sí? Ajá. Y ahí tiene que ver más que nada con una igualdad. Con una equidad, perdón. Con una equidad. Con una equidad, sí, con una equidad. Ajá, y la igualdad es cuando repartes en la misma proporción. Ajá, entonces sería como justicia también, implica igualdad con justicia, ¿no? Por así decirlo. Claro que sí. Claro. Bueno, equidad. Por eso, estoy diciendo que equidad es como igualdad mezclada con justicia, por así decirlo. Pues para reafirmar lo que dijo Roberto, ¿no? Que equidad es pues distribuir, ¿no? Los recursos o los derechos de acuerdo a las necesidades de cada específicas, ¿no? Del individuo. Ajá. A eso te referiste, ¿no, Roberto? Sí, claro, muy bien. Sí, de acuerdo, compañero. Muy bien. Okay. ¿Y Carolina? Sí, igual concuerdo acerca y la verdad el ejemplo que puso Roberto me pareció muy claro, ¿no? Acerca de equidad e igualdad.
Ok, entonces creo que ya eso siendo todo, nada más podemos dar nuestras conclusiones, mencionamos nuestros nombres. Mi nombre es Carolina Espinosa y pues a las conclusiones que puedo llegar a partir de pues los puntos aquí comentados y los videos vistos de Adela Cortina y Gustavo Bueno, pues uno de los puntos más importantes me parecen es hablando de ética, lo del bien. El bien puede ser un bien para mí y un mal para los demás. Ese es un equilibrio que es difícil de manejar. También puedo llegar a la conclusión de que la práctica de la ética es muy importante, no solamente dejarla en teoría. Mencionábamos los pegos de hace miles de años, sus aportaciones, pero sin embargo tienen que ser puestas en práctica. También hablamos sobre los derechos y los valores, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la importancia que esta tiene para nosotros como sociedad. Y otro aspecto pues clave que me parece fue la diferencia de ética y moral. Ética es más que nada enfocada al individuo, mientras que moral está en un grupo de individuos, cosa que esto puede en ocasiones pues intersectar, ¿no? y llevar a discordia. Sin embargo, pues lo ideal sería de una forma asertiva que que ambas partes lleguen a un acuerdo, y pues sería todo de mi parte. Yo soy Diego Martínez Valdespino, y concluyo que de esta actividad sobre ética y dignidad humana, pues, o sea, primero creo que estamos expandiendo el concepto bastante de la dignidad humana. Todo esto tiene que ver, obviamente, con derechos básicos, lo que mencionaba Adela, sobre la justicia, lo que sería los mínimos derechos básicos, ¿no? Y segundo, pues, o sea, son asuntos muy fundacionales, ¿no? De muchas preguntas profundas. Es un tema muy grande, por así decirlo. Entonces, dado eso, o sea, a veces es difícil saber por dónde empezar. O sea, pero no estamos empezando a cuestionar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y por qué nos debería de importar, ¿no? O sea, cómo podemos comprometer entre nosotros y si acaso el compromiso que llegamos necesariamente es bueno, ¿no? Porque puede ser que todos estemos mal juntos, ¿no? Y eso es lo que tienen en común todos estos temas, ¿no? El desarrollo de la sociedad mientras trata de como que de encontrarse a sí misma, por así decirlo, y ver cómo queremos vivir nuestras vidas. Bueno, yo soy Gerardo Dorantes, y puedo igual concluir de esta actividad a raíz de los videos propuestos por el docente y pues de sus comentarios, ¿no? Que pues muchas gracias, ¿no? Fueron muy complementadores para pues nuestra formación. Como tal, para mí lo que llegué a aprender, la ética social se basa más bien en el principio de respetar los derechos de los demás o del grupo en el cual nos desarrollamos, para que nuestros propios derechos individuales sean respetados. Esto incluye como tal la ética y la moral, y pues ahí va implícitamente lo que es todo el desarrollo del tema, ¿no? Como dijo Diego, de que pues se va haciendo un tema muy grande, y luego pues no sabemos por dónde empezar, pero pues es bueno también empezar por las raíces, ¿no? Sobre todo por los grandes filósofos que dejaron enormes cantidad de conocimiento bien estructurado, en el cual nos podemos basar ahorita, y luego la actividad se basa en esas prácticas, en esos modelos y en esas estructuras que pensaron y que se dieron cuenta de que pues no iban a servir, ¿no? Para los derechos, para gobernar naciones y para que nosotros podamos convivir en paz con nuestros pares, ¿no? Pues eso, creo que, y aparte pues la conocer, ¿no? Qué es lo bueno y qué es lo malo. Creo que eso es una competencia que nosotros
nosotros como futuros profesionistas necesitamos aprender a diferenciar lo que es la ética y la moral y aplicarla en nuestro trabajo y día a día. Creo que con eso lo puedo resumir bien. Ok. Que bueno, mi nombre es Roberto Páez. Creo que ya mencionaron lo más importante. Creo que esa parte con la que culminas es muy importante. Más que nada con esta diferencia que tiene que ver entre ética y moral. Como dijo Caro, la ética tiene que ver con las normas que fortalecen a un individuo como tal, ¿no? Y la moral pues es a un grupo como tal. Y bueno, para culminar, lo relaciono con lo que dijo Gerard de ética, aplicarla en la vida profesional. Por eso hay una ética médica, hay una ética de ciertos ingenieros. Cada tipo de profesionistas tiene una ética como tal, ¿no? Y considero que es importante seguirlas porque en cierto punto son acuerdos que buscan un bien, aunque algunas veces podemos entrar a esa discordia que podemos darle vueltas y darles vueltas a este asunto, que algunas veces el bien para unos no es lo mismo que para los otros.